Hola, bienvenidos a Asuntos Públicos. Recién veíamos imágenes de las elecciones recientes legislativas. Bueno, se ha abierto un nuevo periodo, quedan otros 2 años donde seguramente no habrá posibilidades de reelección y hay un enorme revuelo en las aguas políticas. Silvia, esto, bueno, se están viendo fenómenos muy interesantes que vamos a analizar hoy porque este será el tema en que haremos foco en Asuntos Públicos. Sí, ha habido varias sorpresas en la elección. Una de las sorpresas ha sido el papel de la izquierda en lugares insospechados, que eran verdaderos bastiones del peronismo. Salta, Mendoza, Jujuy, incluso la provincia de Buenos Aires, es un dato llamativo. Después, la diferencia de Massa. Nadie imaginaba que él podía llegar a tener una diferencia tan amplia. O sea, superó lo que había realmente obtenido en las elecciones primarias, ¿no? Correcto. Y hay otros datos, por ejemplo, Lilita Carrió, que aparecía en las primarias como la gran ganadora, pierde frente al rabino Sergio Berman. Sin embargo, su candidato a senador, Pino Solanas, fue un tapón para Filmus, ¿no? Como un voto de ponerle un castigo al kirchnerismo en la capital federal, qué sé yo. Pero bueno... Bueno, para ayudarnos a entender estas nuevas realidades en la política, hoy estamos con Sergio Morresi, nuestro invitado, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y es investigador docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del CONICET. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias, Silvia. Y la primera pregunta es, ¿cómo se explican este ascenso y caída de fortunas políticas en tan poco tiempo? Silvia estaba comentando recién el caso de Lilita Carrió, que tuvo un desastre político en las otras elecciones. Francisco de Narváez, que había ganado a Kirchner nada menos como diputado en la provincia de Buenos Aires, esta vez hizo una elección muy mediocre. ¿Cómo se explica esta fluctuación enorme en las fortunas políticas, digamos? Yo diría que hay varios factores explicativos. El más importante, me parece a mí, es la desestructuración del sistema partidario argentino. En el año 83, mucha gente pensaba que el bipartidismo había llegado a la Argentina para quedarse y que en democracia iba a haber una alternancia de 2 partidos que no se ha verificado. No se ha verificado, por un lado, por el radicalismo fue bajando, el peronismo fue creciendo, pero al mismo tiempo que fue creciendo se fue partiendo, pero no partiendo solamente una a la izquierda y derecha, también no es lo mismo el peronismo de Buenos Aires que el peronismo de Salta o de San Juan. Fue fragmentándose. Hay un sistema partidario fragmentado. En ese sistema partidario fragmentado, los líderes, que pueden ser líderes políticos o líderes populares simplemente, pueden o no, tener una buena performance de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al apoyo que reciban por parte de los medios, de acuerdo al dinero que tengan para gastar e invertir en la campaña, de acuerdo a las diferentes circunstancias. Yo creo que el caso de Narváez en ese sentido es muy ejemplar, porque alguien que había sacado, realmente le había ganado, de hecho hace 4 años al expresidente Kirchner, ahora no llegó ni siquiera al 7% de los votos. Entonces, efectivamente, hay una caída en la popularidad que no puede ser sostenida porque no hay trabajo territorial y no hay trabajo político por debajo de ese líder que puede ser muy conocido, pero no tiene quien soporte una estructura constante. Algunos analistas han conjeturado de que lo de Massa, el fenómeno Massa como emergente, implica un salto generacional en la política, es decir, de los jóvenes intendentes que estarían saltando a lo que era un clásico, que eran los gobernadores. ¿Cómo lo ves? Sinceramente, yo creo que es algo demasiado novedoso para decir que ahí hay una tendencia. Yo creo que hay una esperanza de algunos analistas, de algunos comunicadores, pero no necesariamente una tendencia que uno pueda decir, bueno, acá se verificó. Efectivamente, pareciera una tendencia simplemente porque al mismo tiempo que Massa empezó a liderar las encuestas, el Frente para la Victoria eligió un candidato, como primer candidato a diputado, a alguien de similar perfil. Pero eso no es necesariamente una tendencia. Si uno mira los candidatos en otras provincias, no se verifica esta idea del joven intendente moderno con otra prosapia, otro currículum tan distinto a los que había antes. Esto fue algo, me parece que acotado al caso de Buenos Aires, de la provincia. El caso de lo que señalaba Silvia, el nuevo fenómeno del ascenso de la izquierda, y particularmente de la izquierda trotskista, que es una particularidad que
bastante minoritaria en el mundo, en la izquierda, en la Argentina. Y por otro lado, la consolidación del PRO en Capital y algunos otros territorios, marca como algo así como el nuevo surgimiento de una derecha y una izquierda más diferenciadas en el espectro político, ¿se puede decir algo así? Yo no estaría muy de acuerdo por muchas cuestiones. Es cierto que el caso de la izquierda efectivamente es algo novedoso, único en el mundo. No creo que haya ningún otro. No, de hecho, cuando había sido el primer diputado trotskista ya hace unos 20 años, era el primero en el mundo, así que no creo que haya 3 diputados trotskistas en ningún otro país. Aparte, 3 diputados trotskistas que están por una nueva Cuarta Internacional, lo cual ya ni siquiera son trotskistas en el sentido más tradicional. Pero bueno, esa izquierda no sé si es novedosa en sí misma, sino que bueno, lo novedoso es que haya efectivamente esté participando con tanto éxito en la contienda electoral. Con respecto al macrismo, efectivamente es un partido joven, distinto a otros partidos de derecha, pero no necesariamente, yo diría que viene a formar parte de esa derecha que digamos, no es igual que la UCD. No es igual que la UCD, por ejemplo, porque es mucho más cercana al peronismo. La UCD cuando comenzó, o el Partido Demócrata Progresista, o el Partido Demócrata, eran partidos en general que uno llamaría gorilas. El macrismo empezó siendo un movimiento muy cercano al peronismo, al punto que, digamos, uno de los principales asesores de Macri, que hoy está en el Frente para la Victoria, Juan Pablo Schiavi, era su principal operador. Que ahora, por ejemplo, fue aliado en la provincia con Massa. Es decir, no es una derecha a la antigua usanza antiperonista. Es una derecha que puede estar puede comulgar perfectamente con el peronismo. En el sentido sí es más novedosa. Que los dos estén juntos, que esta nueva izquierda o digamos, el trotskismo esté al mismo tiempo que sube la derecha, yo no creo que implique efectivamente un cambio en el sistema político argentino. Por ahora no, al menos. Me parece que sigue siendo más importante la cercanía o la lejanía a las formas peronistas o no peronistas de la política que tan de derecha o tan de izquierda se es. O sea, eso en todo caso es un síntoma más de la fragmentación. Sí. Correcto. ¿Lo ves a Massa como un fenómeno que se va a sostener? Porque hay que llegar al 2015, ¿no? Yo lo veo muy difícil personalmente. Esto obviamente estamos haciendo política ficción, porque efectivamente puede pasar muchísimas cosas. Veo muy difícil que Massa pueda sostenerse a menos que haya algún cambio, porque si bien tiene un trabajo territorial desde la intendencia y de los intendentes que lo apoyan, su lugar en la Cámara de Diputados, por muy exitoso que sea, no genera necesariamente una propuesta política fuerte ni genera necesariamente apoyos. Desde el punto de vista, no que Massa no pueda crecer, sino que Massa no puede crecer solo, por fuera del peronismo, por fuera del PJ, por fuera, incluso lo escuchaba hace unos días a Scioli, todavía abriéndole la puerta a que efectivamente puede participar, así que yo no diría que está cerrada la chance de que Massa vuelva a formar parte del peronismo más, no necesariamente kirchnerista, pero eso que va a quedar después que acabe la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, y la gran pregunta política es quién va a ser el heredero, ¿no? El heredero y todos los candidatos, y entonces todo se está jugando en función de eso, pero de eso vamos a hablar cuando volvamos en el próximo bloque en Asuntos Públicos. Con Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más.
¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Estamos cerca de lo que a vos te importa. Zurich, líder en seguros. 0800-333 Zurich. La calidad. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. Syngenta, incorporamos a la vida el potencial de las plantas. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. De Musimundo, llévate todo eso que te falta, todos los días, con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Aprovechá 24 y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. O llévate el producto que querés en 12 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Candidatos, veíamos recién las imágenes de las últimas elecciones y en este segundo bloque de asuntos públicos la pregunta que había quedado pendiente para nuestro invitado Sergio Morresi es la gran pregunta política es el heredero, ¿quién será el heredero de Cristina en la lucha por ese heredero? Scioli, Capitanich, bueno, están empezando a hablar un montón de nombres, pero sí, no quiero que nos des un nombre, sino digamos ¿qué es lo que está detrás de esto, ¿no? ¿Y qué capacidad tiene en todo caso el gobierno, el kirchnerismo, de seguir en el poder con una continuidad de lo que ha sido estos años? La posibilidad de que el kirchnerismo continúe existe. No tiene las mismas chances que tenía antes de la elección, pero continúa existiendo. Uno podría imaginar en el 2015 un escenario en que un peronismo fragmentado, un radicalismo que no termina de unirse, porque efectivamente surgen chisporroteos dentro de la Alianza UNEN, y la candidatura de Macri, un escenario donde 4 o 5 partidos tengan entre el 20 y no más del 30% cada uno. En ese escenario no sería imposible que el kirchnerismo llegara al balotaje y no sería imposible que lo ganara. ¿Con qué candidato? Y eso es muy difícil saberlo ahora. Obviamente la mayoría fuera del kirchnerismo apostaría a que Scioli va a ser el candidato de ese espacio. Sin embargo, mucha gente en ese espacio no confía en el gobernador de la provincia de Buenos Aires y quisiera un candidato más afín ideológicamente. No necesariamente ideológicamente, yo creo que hay una cuestión muy de estilos. Entonces apostarían quizá por Uribarri. Pero yo he llegado a hablar con algunos colegas kirchneristas que me dicen, bueno, pero yo prefiero a Gioja. Y uno me dice, ¿pero por qué? Porque es más fiel, porque digo, bueno, más fiel que Scioli. Sí, hay mucha gente que, tiene una cuestión casi de piel o estética con Daniel Scioli, que no siempre se entiende, pero que efectivamente a muchos de quienes están en el kirchnerismo les causa rechazo. Quizá por las peleas anteriores con Cristina, cuando Cristina era legisladora, quizá por la forma más independiente, por su pasado junto a mí, no lo sé. Pero efectivamente no todos confiarían en Daniel Scioli,
aun cuando él tiene las mejores chances electorales. Y eso se dirimiría en unas primarias, en unas PASO, cuando lleguen las PASO. Bueno, en su eso momento. es un tema muy interesante, Pablo, porque las PASO, yo creo que a pesar de, digamos, de que no todos los partidos la están aprovechando, no todos la están usando, de hecho muy pocos son los que la han usado y en algunos distritos nada más, yo creo que con el tiempo son una herramienta importante o interesante para que esta fragmentación de los partidos, de la que hablábamos al comienzo, no termine profundizándose y haciendo, digamos, caer definitivamente el sistema político argentino. En Argentina, desde el año 94, o sea, de la reforma constitucional, los partidos forman parte necesaria de la forma en que entendemos el sistema democrático. Yo creo que las PASO son una excelente herramienta para fortalecer las estructuras partidarias de manera tal de que estos liderazgos de popularidad no continúen siendo lo único que haya en el sistema como opción para los ciudadanos, sino que se abran canales de participación más afectiva y más activa. Entonces las PASO fortalecen los partidos y parecen algo interesante. Veremos si se siguen, digamos, instalando entre la gente y si los partidos deciden efectivamente usarlas y fortalecerse a través de ellas. En el año 2008 vos publicaste un libro que hablaba de la nueva derecha y de la democracia sin política. Vamos a la nueva derecha. Vos mencionaste, ¿es el PRO esa nueva derecha en Argentina? Yo creo que en muchos sentidos es el PRO el emergente. Cuando lo escribí, sinceramente todavía el PRO no parecía tan fuerte como ahora. Pero sí, efectivamente yo creo que el PRO es el emergente de esa nueva derecha. Una nueva derecha que como primera instancia no es más antidemocrática. La Argentina tuvo durante muchos años, quizás demasiados años, una derecha claramente antidemocrática. Antidemocrática porque pensaba que el sistema político necesariamente iba a desencadenar el triunfo ad eternum del peronismo y como ella era ella misma antiperonista, decía, bueno, con elecciones no se puede, tenemos que otro sistema que a veces eran los militares, a veces era el voto restringido o a veces era rodear a los gobernantes y colocar gente de su propio staff en el elenco gubernamental. Yo creo que esta nueva derecha que surgió, digamos, yo creo que tras el 83, cuando efectivamente el peronismo fue derrotado en las urnas, pero se fue fortaleciendo y es capaz de participar del juego democrático. Y participar no digo aceptarlo, capaz de aceptar jugar y de querer jugar en el juego democrático. Y eso es novedoso, interesante y bueno. Bueno, esto viene de la época de Menem, donde cuando se produce la convergencia de la UCD, ¿no?, que vos mencionabas antes, con el peronismo, una versión, o con el menemismo, digamos, ¿no? Porque los distintos nombres, porque a mí me llamaba la atención la gente que habla del kirchnerismo, ¿no?, y después está el peronismo, como antes se hablaba del menemismo, que son distintas versiones del peronismo, son movimientos políticos distintos. El peronismo parece también va quedando atrás ya, por lo menos en la cuestión de los símbolos y las imágenes, hay un cambio icónico allí, ¿no?, en la política. Concuerdo en parte con que efectivamente está llegando a la política una generación que no llegó a ver a Perón y eso implica un cambio y la mayoría de la gente efectivamente no fue depositaria de los beneficios de aquel primer peronismo y eso implica un cambio. Pero lo cierto es que yo creo que el peronismo, más allá de un partido político, de un movimiento político, tiene que ver con una forma de pensar o de actuar en política. Pierre Ostigui, que es un politólogo canadiense enamorado de la Argentina, siempre cuenta que él había venido aquí en el año 86 y que cuando leía los programas de Cafiero y de Menem decía, bueno, pero dicen lo mismo, ¿cómo puede ser que sean tan distintos? Entonces fue un día a ver cómo era un acto de Alfonsín y vio gente con los niños en los brazos, toda la gente más o menos separada, gente investida que cantaba diferentes consignas, no había bombos, no había cornetas, y después se fue al acto peronista, que era en Plaza 11, y dijo que toda la gente estaba amuchada, mucha gente en cuero, con otras maneras de vivir la política. En el acto de Alfonsín, toda la gente escuchaba a Alfonsín, en el acto peronista, nadie le importaba lo que decía Cafiero, todo igual festejaban. Había otra forma de hacer política que no estoy diciendo, digamos, simplemente eso, y eso creo que sigue estando presente, independientemente del legado icónico peronista, de las viejas banderas y de los viejos discursos. Hay una forma de hacer política, algunos llaman populista, otros llaman baja forma de hacer política, o política más corporal, más cara a cara, más territorial. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la forma peronista de hacer política, que la alejan del otro polo de hacer política. Son formas efectivamente diferentes y eso creo que sigue siendo cierto. Y la forma del PRO de hacer política, lo que vimos en televisión, los globos, el show, eso
¿A qué pertenece? El PRO tiene varias formas de hacer política al mismo tiempo y esa es una de sus fortalezas. Él puede hacer política peronista en algunos barrios y puede hacer política para nada peronista en otros barrios. Y yo creo que la forma de ellos, lo que ellos llaman el microtargeting político, ellos saben cómo hacer, o sea, tienen una política dirigida para cada tipo de votante. Digamos, tienen compartimentalizado qué tipo de trabajo político hacer con cada tipo de votante. Entonces se han mostrado muy, muy vivos, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, digamos, yo creo que han sabido, digamos, mantener sus compartimentos estancos, donde ellos pueden hacer política con estilo peronista en los barrios donde eso paga más, y hacer política sin estilo peronista en los barrios donde eso sería contrario a sus intereses. Un fenómeno de estos años fue el tema de los jóvenes y la política. ¿Qué es lo que has observado? Que parece que no se agota en la cámpora, ¿no? No, para nada. De hecho, hay agrupaciones juveniles muy fuertes en prácticamente todos los partidos políticos. Lo que sí es cierto es que en el caso del kirchnerismo, o el peronismo que está en el gobierno, los jóvenes han llegado a tener unas posiciones de poder que no en todos los partidos han conseguido. Yo creo que la cantidad de jóvenes que hace política es bastante mayor, mucho mayor, y digamos, muchísimo mayor que en los que era en los años 90. Sin embargo, las formas de canalizar esa acción política es diferente de acuerdo a la visión política y también a la capacidad de ofrecer alternativas que tiene cada partido. Obviamente, para el kirchnerismo es mucho más sencillo ofrecer posiciones de poder, porque tiene más posiciones de poder para dejar participar a los jóvenes. Para otros partidos esto es bastante más difícil. Entonces las posiciones son más bajas. Pero sí, yo creo que eso efectivamente hay una nueva generación haciendo política. Lo que no veo todavía, o al menos no hemos visto nosotros, no quiere decir que no la haya, porque no es nuestro tema de investigación en la universidad por ahora, es que esa forma sea necesariamente tan distinta a la de las generaciones mayores. Otro tema que llamaba la atención es la cuestión de las redes sociales, que en las elecciones anteriores no se hablaba de otra cosa. Esta vez uno de los asesores de Massa dijo que la campaña Massa se había ganado en la televisión. ¿Qué pasó? Y hubo un partido de la red, que sacó, se supone que iba a circular por internet, pero sacó 0 votos. ¿Qué ocurre ahí? Las redes sociales son instrumentos que los políticos pueden usar con más o menos eficacia, y que yo no creo que constituyan una nueva forma de hacer política, son simplemente otros medios de comunicación. Algunos políticos, digo, en el caso Obama, los utilizó muy hábilmente, muy fuertemente, y eso generó muchos problemas por el gobierno de Obama, por ejemplo, con las grandes cadenas de televisión. En la Argentina el combate, digamos, entre los políticos y algunos medios de comunicación no tenía que ver con usar canales alternativos, sino con la disputa sobre los canales más tradicionales de comunicación. Sinceramente, aparentemente no hay en ese sentido un gran cambio, aunque sí existen muchas investigaciones que están realizando en estos momentos que dan cuenta de cambios de lenguaje y cambios en la forma de interactuar, yo diría más subterráneos, y que podrían tener consecuencias en el mediano plazo. ¿Cómo ves la transición de acá al 2015? ¿Van a ser tiempos de mucha agitación política? ¿Cómo? Sinceramente eso podría, digamos, variar mucho de acuerdo a lo que vaya sucediendo, diría, en los próximos meses. En los próximos meses vamos a saber si efectivamente hay chances de que el peronismo vuelva a presentarse de una forma más unificada o, por el contrario, profundice las divisiones que hoy tiene. Vamos a saber si el espacio que hay en UNEN entre el socialismo y el radicalismo se consolida como un polo político, digamos, antiperonista, o si por el contrario las tensiones que uno puede ver hoy dentro de ese frente hacen que se disgregue. Yo creo que si los partidos se fortalecen, eso sería muy bueno y haría la transición mucho más sencilla de vivir. Si los partidos se continúan fragmentando, puede ser algo bastante más problemático. De todos modos, no creo que cuando uno dice una transición más fácil de vivir, no avisoro ningún grave problema, al menos en el sistema político. La cuestión económica es en otra el minuto cosa. que nos queda el famoso tema de la gobernabilidad, ¿no? Pero bueno, aparentemente
la composición del Congreso no ha variado, es más, ha aumentado un poco. De hecho, ha aumentado un poquito el Frente para la Victoria. Yo creo que tiene eso que ahora los politólogos, algunos politólogos suelen llamar la gobernabilidad, de hecho sigue siendo igual de buena e incluso un poco mejor. Ahora, la gobernabilidad no se da solamente en los números de diputados o los números el número de intendentes. Tiene que ver básicamente con las estructuras partidarias o las estructuras de poder que están por detrás. Digo por detrás en el mejor sentido, apoyando determinados proyectos de país, apoyando determinadas leyes. Desde ese punto de vista, si bien la gobernabilidad no ha cambiado, no quiere decir que no pueda cambiar. Bien. Bueno, Sergio Morresi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, entendemos ahora un poco mejor la coyuntura política tan compleja de la Argentina. Y a ustedes, hasta el jueves que viene, esto fue Asuntos Públicos.